Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Soy Lluís Garay y soy profesor de los estudios de Economía y Empresa. Y también soy director del Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa. Vale, durante la duración de esta sesión informativa, Eva González, que es la Project Manager del Máster, se encargará de responder todas las dudas que podáis tener. Y una vez finalizada la presentación os pasaremos un vídeo y después también responderemos a aquellas preguntas que hayáis hecho, y en caso de cualquier duda que tengáis al respecto del programa la resolveremos, ¿vale? Que es un poco el objetivo de esta presentación. Además, también podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo que os indicamos a continuación, que es egonzalez@uoc.edu. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, de todas formas, este correo e incluso el mío también os lo daremos al final de la sesión, o sea que no os preocupéis porque el objetivo es responder precisamente las preguntas que podáis tener. Al respecto del máster en responsabilidad social, un poco explicar cuál es la razón de ser de este programa dentro de los estudios de Economía y Empresa, que es el departamento en la Universitat Oberta de Cataluña dedicado a estos temas, tanto economía como empresa. ¿Cuál es la razón de ser? Bien, los estudios de economía y empresa pretenden ser un referente online, local y global en el desarrollo de las competencias de las personas a lo largo de la vida. Este es un objetivo que también es un objetivo muy woke, pero que ahora, como veréis, nosotros lo adaptamos también a los estudios y al programa en concreto. La idea es que las personas, que vosotros, podáis ejercer el rol transformador y de compromiso social que necesitaréis en las empresas y organizaciones, sobre todo para adaptaros a los nuevos retos del entorno. Aquí hay una serie de elementos que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar el máster, y intentábamos que fuera un máster que se diferenciara de otras ofertas que quizás se enfocan a unas áreas concretas de la organización, ya fueran los recursos humanos, las finanzas, el marketing, temas de liderazgo, de logística, y hemos querido integrarlas todas dentro de lo que es la propia estructura del programa. Y ahora veréis cuando lo explique cómo esto es así. O sea, la diferencia es que no quiere ser un máster que se centre mucho en los aspectos más relacionados con la ingeniería de procesos, o un máster que tenga que ver con los recursos humanos, sino que sea realmente integrador y que tenga lógica en este sentido. Hay una cosa importante que os quería explicar también, que en este programa tenemos una serie de colaboradores, porque entendemos que la colaboración con los organismos del territorio es fundamental, y hay una serie de colaboradores tanto en Cataluña como en el resto del Estado español. De momento tenemos convenios con Respon.cat, que es una iniciativa del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña, con Ingeniería Social, que es una consultora muy relevante en Cataluña y que organiza las que quizás sean una de las jornadas más exitosas en el tema en Barcelona, y Forética, que es también el organismo de referencia de la responsabilidad a nivel estatal. Con ellos establecemos una serie de colaboraciones, ya sea en cuanto a expertos que colaboran con nosotros en las aulas, prácticas, trabajos finales de máster, y algunos de sus miembros forman parte también del consejo asesor del programa. Es una cosa que es importante que tengáis en cuenta y os la queríamos explicar también. Hay otra cosa también que pone aquí en la explicación, que aparte de estas entidades hay otra serie de experiencias, otra serie de organismos que también colaboran con el programa. Por ejemplo, la Asociación de Cooperativas en Cataluña ha participado en una asignatura que tenía que ver con temas de economía social, cooperativismo y responsabilidad, y otro tipo de expertos en asignaturas que son específicas y que son expertos en ese tema en concreto. Bien, pasando a los objetivos del programa, el objetivo genérico era el de formar, y es el de formar a profesionales capaces de implementar sistemas de gestión de la responsabilidad en las organizaciones, transformándolas desde la óptica de la responsabilidad, y con el fin de que sean sostenibles en el medio y largo plazo desde una perspectiva económica, pero también ambiental y social. Cuando decimos desde este parágrafo que es transformar la organización,
lo enlazo con lo que comentábamos antes, de que no es un máster que esté enfocado al cambio dentro de un departamento o a una estrategia de responsabilidad social que se sitúe al margen de la propia estrategia de la empresa. Lo que queremos es que la responsabilidad sea realmente la estrategia de la organización, o pase a formar parte del núcleo de la estrategia de la organización, ¿vale? Y de aquí que este sea el objetivo genérico, formar a profesionales que sean capaces de implementar estos sistemas dentro de las organizaciones, desde un punto de vista amplio, ¿eh? Luego explicaré por qué el propio plan de estudios del programa se adapta a esta idea. Tenemos la idea, además, de que es el momento ahora mismo perfecto para pasar de las ideas a la práctica. Es un momento, además, bastante interesante al respecto de estas temáticas. Recientemente, el año pasado, por ejemplo, hubieron cumbres tan importantes como la del cambio climático o la relacionada con los objetivos del desarrollo, así que es un tema que realmente ahora mismo está en boca de los medios de comunicación, etcétera, y además pensamos, bueno, no es que pensemos, es que además está avalado por informes, que existe una demanda al respecto, sobre todo por lo que respecta a temas que tienen que ver con la economía verde, etcétera, y hay una demanda profesional y social, y desde los estudios de economía y empresa pensábamos que era el momento perfecto para pasar de las ideas a la práctica y ofrecer este programa en relación a lo que estaba comentando. Además, sobre todo se tiene en cuenta que existe una gran oferta de títulos propios. Sí que es verdad que desde escuelas de negocios hay ofertas, sobre todo más relacionadas con la ética de los negocios desde hace unos años, pero no existen títulos oficiales como es este, adaptado al espacio europeo. No existen muchos referentes en relación a títulos oficiales. En Cataluña es el primero y en el Estado español hay 5 másters universitarios oficiales en todo el Estado. En cuanto a los perfiles profesionales a los que quiere responder el programa, serían diferentes, que pueden a la vez también entre ellos tener muchos puntos en común, pero básicamente lo que quiere dar respuesta al programa es a formar directivos y técnicos superiores y en general responsables encargados de lo que es la gestión y certificación de los aspectos relacionados con la responsabilidad social corporativa. Esto desde un punto de vista sobre todo de la gran empresa, pero también pensamos mucho en la pequeña y mediana empresa, en la pyme, y desde este punto de vista un perfil profesional al que queremos responder es el de directivos y propietarios de estas pymes, de pequeñas y medianas empresas, con un perfil también además muy vinculado a todo lo que es la emprendeduría, y una emprendeduría muy ligada a la responsabilidad social corporativa en nuestro caso. También, en tercer lugar, otro perfil, que sería un perfil quizá más clásico en relación a la RSC, que es el de consultores y asesores en materia de responsabilidad social. Y por último, y esto nos parece también que es muy importante, el de investigadores y o profesores en la materia. Sobre todo en el tercer punto existe demanda y hay también, oferta de profesionales al respecto. Pero en el campo de la investigación sí que es verdad que queda mucho por recorrer. Evidentemente las escuelas de negocio, alguna tiene alguna línea relacionada con la investigación, pero no en el ámbito estrictamente universitario, y es por eso que nosotros queríamos desarrollar esta línea, y después también explicaré cuando desarrollemos el plan de estudios cómo lo queremos hacer, porque pensamos que es muy importante de cara a poder desarrollar la propia materia. Bien, antes comentaba un poco que este no era un programa que quisiera responder solo a una de las áreas o a una de las formas de entender la responsabilidad en concreto, una visión pues más ingenieril o una visión más desde el punto de vista de la dirección de personas o los recursos humanos, sino que quiere ser abarcador. Y tal y como se entiende, por eso os ponía esta diapositiva, es un poco tocando todos los elementos que tienen que ver con la cadena de valor de la empresa, y por eso os pongo aquí una diapositiva con la propia cadena de valor, es decir, desde elementos que tienen que ver con la logística, elementos que tienen que ver con el marketing, elementos que tienen que ver con la dirección de personas, elementos que tienen que ver con las finanzas. Es decir, queremos tocar todas las áreas de la organización y en definitiva es una visión muy de cadena de valor, desde el proveedor hasta la propia visión, hasta la propia salida y la visión del consumidor, que después explicaré que para nosotros también es muy muy relevante.
Hay una cosa también importante que os quería explicar, que es el tema de las competencias. No quiero que parezca que es, digamos, el tema de la explicación de las competencias algo que tiene que ver con pasar una norma o algo parecido, sino que en la UOC y en los estudios de economía de empresa nos creemos, digamos, mucho el tema de las competencias y por eso las trabajamos en cada una de las actividades de cada una de las asignaturas. Nos parece que son muy muy importantes y por eso ahora cuando las vaya explicando intentaré darles un poco una razón de ser. La primera de todas que podéis ver aquí, la capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional, pues bueno, ya podéis imaginar que es lógico que un estudiante de la UOC, que al final, después de un tiempo estudiando online, va a tener este tipo de competencias que además va a ser un plus, aparte del propio título, que adquirirá a partir del propio manejo de las tecnologías. Para nosotros es importante, no se trata solo además de la búsqueda de información y del tratamiento, sino de un uso eficiente y también responsable de las tecnologías, y es una competencia que es importante. La segunda también es una competencia transversal que le damos muchísima importancia, que es la de trabajar en equipo. Cuando algunos de vosotros ya estáis trabajando o en un futuro en algún tema relacionado tengáis que trabajar en la organización, el trabajo en equipo se valorará muchísimo y en gran parte de las asignaturas del programa se trabaja de esta manera también. Es decir, hay actividades que son individuales, pero hay otras que trabajaréis en equipo y también le damos muchísima importancia. La tercera tiene que ver con algo que comentaba anteriormente, es decir, el programa da respuesta a personas que están trabajando en grandes empresas, pero también a aquellos que quieren iniciar un negocio o que están trabajando en una pyme con socios, y creemos que la iniciativa emprendedora e innovadora está estrechamente ligada a la responsabilidad, y de aquí que la tercera competencia transversal del programa tuviera que ver con esto, ¿vale? Iniciativa emprendedora e innovadora realmente es para nosotros muy importante. Bueno, tan importante como, de hecho, de nuevo, cuando explique el plan de estudios veréis cómo está reflejado en alguna de las salidas que hay, alguna de las especializaciones de la optatividad. La cuarta competencia transversal tiene que ver, es una competencia que explica en sí el propio programa, y es una competencia que está en otros programas, por ejemplo, además de grado, explicada de otra manera y tratada evidentemente de otra manera, pero es esta capacidad para adoptar y promover actitudes y comportamientos éticos y responsables. Evidentemente, si el programa, aparte de hablar sobre la implementación de sistemas, sobre el consumo responsable, sobre las finanzas, etcétera, no promoviera como competencia transversal la capacidad para adoptar y promover una propia actitud ética, no tendría sentido. O sea que esta competencia casi es nuclear del propio programa. Vale, en cuanto a las competencias específicas, las transversales, digamos, las iréis trabajando también en las actividades a lo largo de las asignaturas que elijáis del programa, pero las específicas son las que explican, por decirlo así, cómo se ha construido este programa, y por eso voy a detener un poquito en alguna de ellas. Hay una primera que habla de liderar, diseñar e implementar proyectos corporativos de responsabilidad social adaptados a las características de la organización. Esto tiene que ver con lo que comentaba un poco antes. Se trata de trabajar en proyectos de RSC, pero teniendo en cuenta el perfil de la propia organización. Si es una gran empresa, cómo se va a trabajar, qué tipo de elementos tendréis que tener en cuenta. Si es una pyme, pues de la misma forma. ¿De acuerdo? Hay una segunda competencia específica que, por decirlo así, viene de la propia concepción de la responsabilidad que tenemos nosotros y que en el mundo académico en general en los últimos años también se tiene, que es el tema de los stakeholders, la identificación de los principales grupos de interés. Es decir, no se puede entender la responsabilidad, según nuestro punto de vista, sin dar respuesta a estos principales stakeholders de cada organización y los impactos positivos y o negativos que se puede tener sobre estos grupos de interés, y nos parece especialmente interesante cómo gestionar las relaciones entre todas estas partes interesadas. Hay una tercera competencia específica que tiene que ver con la identificación, interpretación y aplicación de aspectos normativos, que también nos parece muy importante, que en algunos másters es, digamos, prácticamente exclusiva, si parten más desde una interpretación jurídica. Para nosotros lo jurídico es importante y el tema de las normas, certificaciones, etcétera, también lo será, pero es un elemento más de importancia, ¿vale? Pero no menos, o sea, también tiene un aspecto, también tiene tendrá un rol importante.
Hay una cuarta competencia específica que es de un carácter más aplicado, en el sentido de que si, por ejemplo, miráis la primera, tiene que ver más con este liderazgo, diseño de proyectos, y en esta cuarta competencia hablamos más de la creación, aplicación y evaluación de políticas en sí de responsabilidad social corporativa. Nos parece que es importante no solo quedarnos en el esbozo de lo que es este tipo de cosas, sino realmente al final diseñar y evaluar políticas de responsabilidad social, teniendo en cuenta lo que comentaba antes, en los elementos de la cadena de valor de la organización. Una quinta competencia, que también tiene que ver con el diseño y ejecución de políticas y sistemas de RSC que gestionen los impactos de la organización, y aquí añadimos con el medio ambiente y el territorio. De nuevo volvería, hay programas, por ejemplo, de responsabilidad que se centran en los aspectos medioambientales. Para nosotros son centrales también, pero son un elemento más que añadimos. De hecho, un elemento tan importante como para configurar una especialización de optatividad. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, con todo este tipo de aspectos, y para nosotros muy muy importante el tema territorial. Es decir, no estamos hablando solo de cambio climático y consideraciones más globales, que también, sino que nos interesa sobre todo también la relación de la organización con su territorio, con el territorio, especialmente si es una pyme, que tiene que tener esta vinculación con los grupos de interés, pero sobre todo mucho contacto con el territorio. Y por último, la última competencia específica, que responde a aquello que comentaba también antes, de un perfil profesional que nosotros queremos ayudar a formar, que es este de investigador o asesor. Y por eso hemos añadido esta competencia específica, que tiene que ver con el desempeño de tareas de investigación, asesoramiento, formación en el campo de la responsabilidad social, que, como comentaba antes, es un campo que realmente no se ha abordado a fondo hasta el momento, pensamos, por el mundo académico, y nosotros queremos dar respuesta con este programa también a este perfil y a través de esta competencia. Vale, dicho esto, estas competencias, ¿cómo se trabajan en sí en el programa? Pues, y a partir de dónde. El máster en RSC pensamos que es una perfecta opción de continuidad para graduados de diferentes titulaciones oficiales en muchos ámbitos diferentes. Un ámbito quizá de los prioritarios sería el de ciencias sociales y jurídicas, especialmente todos aquellos titulados en ADE, economía, relaciones laborales, turismo, derecho, psicología. Pero esto no quiere decir, y de hecho la realidad así lo demuestra, de los matriculados que hay hasta el momento en el año y medio que llevamos de despliegue del programa, nos vienen, digamos, estudiantes de ingeniería, de informática, de humanidades. Es decir, el programa está abierto a diferentes perfiles de estudiante y puede ser una perfecta opción de continuidad para graduados de diferente procedencia, que es un poco lo que comentaba en el segundo parágrafo. La orientación, esto es importante también del título, es tanto profesional como académica e investigadora. Es decir, hay programas que sí que su orientación es puramente profesional, y en este la profesional es fundamental, pero como decía antes, también le queremos dar esta visión académica e investigadora que pensamos que tiene futuro en el ámbito de la responsabilidad social. Al respecto de la estructura del programa y de cómo se trabajan esas competencias que he explicado, transversales y específicas, a través de asignaturas, lo que voy a explicar ahora, hay una serie de módulos que agrupan asignaturas a partir de temáticas que quieren responder un poco a lo que decía. Hay un primer módulo compuesto de 3 asignaturas. La mayor parte de las asignaturas son de 4 créditos, por lo tanto, cuando veis aquí 12 créditos CTS son 3 asignaturas. Hay una primera parte que es de dirección estratégica de la responsabilidad social, que normalmente recomendamos a los estudiantes que la cojan el primer semestre que cursan el programa, y que tiene que ver básicamente con esto, la dirección estratégica de la responsabilidad, pues una introducción a eso, los aspectos más fundamentales desde el punto de vista estratégico. Hay un segundo módulo que tiene que ver con la responsabilidad de actividades de apoyo, y un tercero con la responsabilidad social y el producto. Y aquí es donde introducimos aquellos elementos que decíamos de trabajo en la cadena de valor de la organización, en estos 2 módulos más, el segundo y el tercero, que son módulos obligatorios. Módulo 1, 2 y 3 son asignaturas obligatorias que podréis cursar de manera flexible en los diferentes semestres que podáis hacer el programa,
Y a partir de aquí hay una serie de módulos optativos que dan salida pues a las diferentes inquietudes o necesidades profesionales que podáis tener relacionadas con la responsabilidad. Hay un módulo cuarto que le hemos titulado Habilidades Directivas, que es un módulo de 3 asignaturas que están compartidas con el máster de organizaciones de la misma UOC. O sea, es un módulo compuesto por las asignaturas puramente del ámbito de la dirección de organizaciones. Es decir, alguna persona que diga, aparte de los módulos y de las asignaturas obligatorias, necesito un refuerzo por la parte más de habilidades directivas, tendrá este módulo para poder hacerlo. El módulo quinto de Medio Ambiente y Territorio, antes decía que era un aspecto nuclear, pues aquí lo podéis ver, 3 asignaturas dedicadas a aspectos que tienen que ver con esto, con medio ambiente y territorio, ¿vale? Un poco de lo amplio, de lo global, también a lo más cercano y el territorio en sí, teniendo en cuenta este aspecto. Un sexto módulo responde a aquellos intereses que tengan que ver más con la economía social y los derechos humanos, y aquí encontraréis temas, ahora desplegaré las asignaturas que tienen que ver con el cooperativismo, con las multinacionales y los derechos humanos, etc. Un módulo séptimo, que es este de métodos de investigación, que es el módulo que responde a aquel perfil de investigación que yo comentaba antes y a esta necesidad de crear investigadores y académicos en el ámbito de la responsabilidad, y además que es el módulo necesario si alguno de vosotros queréis cursar un doctorado relacionado con la temática en el futuro. Es decir, este máster es un máster oficial, es un máster universitario y da acceso a doctorado si seguís este módulo séptimo, donde habrá unas asignaturas que ahora también os presentaré que os preparan para poder hacer el doctorado. Y finalmente un módulo octavo, que son prácticas. Antes os comentaba que teníamos una serie de colaboradores, de partners, pero aparte de esto hay empresas que nos han contactado y que nosotros hemos contactado porque nos parecen interesantes, que también ofrecen prácticas a los estudiantes, y, o sea, cualquiera de vosotros tenéis la posibilidad de hacer estas prácticas en una oferta de empresas que os iremos presentando. Y finalmente el programa acaba con este módulo noveno, que es el trabajo final de máster, 8 créditos, como podéis ver por el peso de la asignatura, ya se trata de una asignatura diferente, 8 créditos para acabar el programa, y ahora os explicaré un poco más sobre el trabajo final. En cuanto a las asignaturas que componen estos módulos, hay estas 3 primeras asignaturas, que son 3 asignaturas además que ofrecemos cada uno de los semestres, tanto el primero como el segundo. Es decir, no son asignaturas que están semestralizadas, porque cualquier persona que entre tanto en octubre como en marzo las pueda cursar siempre, porque son las asignaturas en sí que nos parecen introductorias al programa. Hay esta asignatura de temas actuales de responsabilidad social corporativa, que como ya el nombre dice os podéis imaginar de qué trata, pues eso, todos los temas. De hecho, también además hace una introducción bastante potente al propio tema de responsabilidad social, pero después se trata de debatir y de tratar con el resto de compañeros aquellos temas de actualidad que a vosotros os interesen alrededor de la responsabilidad social, o que también proponga la consultora. Y luego estas 2 asignaturas, una que tiene que ver más con la función directiva, más aspectos que tienen que ver con el liderazgo, y otra que es puramente de organización e implementación, sistemas relacionados con la responsabilidad social. En este módulo 2 podéis ver aquí la relación ya con diferentes áreas y o elementos de la cadena de valor. Hay una asignatura de finanzas e inversión responsables, hay una de recursos humanos, preferimos decir la dirección responsable de personas, otra que es más de logística, y en el módulo 3 hay una que es más puramente de producción, sistemas y herramientas de gestión responsable, y otra de marketing responsable y gestión de la reputación. En cuanto a los módulos de optatividad, aquí podéis ver de qué se compone cada uno de los módulos que he presentado antes. Hay este módulo que es que decía que era habilidades directivas, que comparte estas asignaturas con el máster en dirección de organizaciones también de la UOC. Hay el módulo quinto, que trata el tema del medio ambiente y el territorio, desde los aspectos más que tienen que ver más con lo global, cambio climático y huella de carbono, aspectos más técnicos, prevención y corrección de la contaminación, aspectos más ligados con lo cercano, territorio y sostenibilidad, o el módulo sexto, que tiene que ver con esto que os comentaba, del cooperativismo, temas de consumo responsable, que nos parecen muy importantes en el sentido de ligar un poco lo que decíamos antes de la cadena de valor, además con los cambios que pueda haber
En el mercado, al respecto de la responsabilidad, pensamos que esto tiene mucha influencia en la propia actuación de la organización. Y luego una asignatura de multinacionales y derechos humanos que compartimos también con el máster de derechos humanos de la UOC y que básicamente tiene esta otra perspectiva más, digamos, internacional de qué es lo que pasa con la actuación de las multinacionales en otros países y cuáles son los aspectos relacionados con los derechos humanos. El módulo 7, que es el que os comentaba, daba acceso a doctorado y que tiene que ver con la investigación. Pues aquí tenéis una asignatura más especializada en aspectos cuantitativos y otra que tiene que ver más con lo cualitativo, y después un 8º módulo que es las prácticas empresariales, que también son optativas y no son obligatorias en este programa. Podéis escoger, en cuanto al número de optativas, son 4 asignaturas las que tenéis que coger, y está hecho, digamos, con la gracia de que podáis escoger, si queréis, una de las especialidades más cualquier otra asignatura que queráis coger, pero también tenéis la posibilidad de escoger cualquier asignatura que queráis de cualquiera de las especialidades. O sea, no hay ningún problema en coger eso, o bien una especialidad y una asignatura de otra, o libremente según vuestros intereses. Y finalmente este módulo de trabajo final de máster, que antes explicaba, ¿no?, que es la asignatura con la que se suele cerrar el programa. Y en el trabajo final de máster, ahora también lo explicaré un poco más, hay 3 áreas, una de consultoría, una de plan de empresa y una de investigación, que quieren responder un poco a perfiles que comentaba anteriormente. 2 diapositivas para acabar la explicación sobre las asignaturas. Hay esta en concreto sobre las prácticas. Esta asignatura de prácticas consistirá en llevar a cabo, pues eso, unas prácticas externas, presenciales o en teletrabajo, también existe esta posibilidad, en empresas reales. Las prácticas que son curriculares, porque en la UOC también se ofrecen prácticas no curriculares, se deben de realizar durante el semestre docente. Esto ya se pacta con las empresas que sea así que no hay ningún problema. Y para poder hacer esta asignatura de prácticas empresariales sí que hay unos requerimientos básicos, que son los de haber superado 24 de los 36 créditos obligatorios. Es decir, haber cursado 6 de las 9 asignaturas obligatorias. Pensamos que es importante que el estudiante tenga cierto recorrido en el programa para poder hacerlas y, digamos, también ofrecer un valor añadido a las empresas con las que va a colaborar. Simplemente un tema más de trámite, que para matricularse en las prácticas hay que solicitar una autorización. Esto es muy sencillo, se hace a través de tutor y el director, en mi caso, las valido, y a partir de aquí se firma un convenio de prácticas con la empresa para poder cursar la asignatura. Hay algún aspecto interesante, que es las prácticas no se convalidan por evaluación de estudios previos, es decir, si traéis prácticas de otro programa, pues en un principio no se convalidan por las de este programa. Y bueno, como comentaba antes, la tutora del máster os ayudará y os guiará durante todo el proceso, así que si tenéis cualquier duda le podéis preguntar a ella y os responderá y no habrá ningún problema al respecto. En relación al tema del trabajo final de máster, antes lo he avanzado un poco. Para poder matricular el trabajo final también hay unos requisitos, que en este caso también son los de haber superado un mínimo de 24 de los 36 créditos obligatorios, pero además 8 créditos optativos. Es decir, la idea es que el estudiante ya haya tenido un recorrido importante, esté ya, digamos, a punto de acabar el programa para poder realizar el trabajo final, porque la idea es que sea la asignatura que lo cierra, ¿vale? Como os comentaba antes, para aquellos estudiantes que estéis interesados en realizar un doctorado, os recomendaremos haber cursado previamente estas asignaturas de métodos de investigación cuantitativa y cualitativa del módulo 7º. Y como también os decía antes, el trabajo final consistirá en la realización de un trabajo de investigación donde tendréis un tutor. Este trabajo lo realizaréis a lo largo del semestre y finalmente lo presentaréis a él y a una comisión de evaluación, y además haréis una defensa síncrona a través de un aplicativo de unos 15 minutos, que es muy sencilla, y por lo tanto pues un trabajo final de máster como funciona en cualquier programa oficial de este tipo. Y lo que decía antes también, 3 áreas diferentes que responden un poco a los perfiles que comentaba al principio. Hay una que le hemos llamado disertación, que bueno, sería un trabajo de investigación propiamente, y que básicamente sería una redacción de un ensayo sobre un tema, producto o mercado, mediante propuesta y verificación de tesis
o la respuesta a una pregunta, es decir, es un trabajo de investigación puro. Hay un segundo tipo de trabajo final de máster, que es trabajo de consultoría, que digamos ya tendría que ver más con una metodología propia que utilizan los consultores en el ámbito de la responsabilidad, y se trata de un trabajo de consultoría sobre temas relacionados con la responsabilidad en una organización en concreto. Y finalmente, y también relacionado con aquellos aspectos de la emprendeduría que yo explicaba hace un rato que le damos importancia, hay esta tercera área, posibilidad de hacer trabajo final de máster, que es en plan de empresa. Es decir, si aspiráis a crear una empresa vosotros o tenéis alguna idea de negocio, podéis optar por esta tercera categoría, que consiste en el diseño de un modelo de negocio y la elaboración de un plan de empresa en el tema. Una vez explicado esto, un aspecto, digamos, por decirlo así, más práctico, si todavía no habéis realizado la solicitud de acceso, aquí os explicamos en esta diapositiva cómo hacerlo. Es un trámite gratuito y sin ningún tipo de compromiso, que lo que hará es proporcionaros un nombre de usuario y una contraseña, y os permitirán ya entrar en el campus virtual de la UOC, donde entraréis en un grupo de acogida, donde tendréis un tutor, que de hecho es el propio tutor del máster, que luego está trabajando con los estudiantes a lo largo del semestre, que os asesorará y orientará en la elección de las asignaturas, dependiendo de vuestras necesidades, el tiempo que tengáis, etcétera. También podréis consultar en la Secretaría del Campus la información relativa a las convalidaciones, precios de la matrícula, solicitud de becas, y también finalmente formalizar la propuesta de matrícula que el tutor analizará para que puedas matricularte en línea. Esto lo tenéis en la propia web del programa, y aquí os hemos puesto en un circulito donde está el formulario de acceso. Como decía, es bastante sencillo, tenéis que poner los datos personales y el nivel de estudios conseguido, y a partir de aquí ya os darán acceso y os darán un nombre de usuario y la contraseña. Y en un principio esto es todo, así que muchísimas gracias por el interés. Os vuelvo a decir, aquí tenéis la dirección email donde podéis realizar consultas, que es gonzalez.c@uoc.edu. Y importante también recordaros que tenemos un hashtag en Twitter que es bastante activo, que vamos poniendo los estudiantes y profesores del programa tweets relacionados con la temática, con lo que vamos haciendo en el programa, que es este hashtag UOC_RSE. Y nada, para acabar, aparte del agradecimiento de nuevo, pues deciros que ahora os vamos a pasar un vídeo para que veáis cómo se estudia en la UOC, y si tenéis alguna consulta, pues después pasaremos a responderla también. Bienvenido al campus virtual de la UOC. Hoy es tu primer día de docencia. Empieza el semestre. Sí, ya tengo ganas de empezar. Yo soy tu tutora. En tu paso por la UOC, soy quien te va a orientar, guiar y asesorar. En la UOC siempre estarás acompañado. En cada asignatura, un consultor te va a guiar de forma personalizada a lo largo del aprendizaje. Además, aquí conocerás a los compañeros del aula. Son otros estudiantes con los que puedes compartir actividades e impresiones a lo largo del curso. Como ves, estudiando en la UOC siempre estarás en contacto con otras personas. Puedes acceder a las aulas virtuales a todas horas y desde distintos tipos de dispositivos electrónicos. La UOC dispone de herramientas para relacionarte con toda la comunidad UOC, espacios para compartir tus intereses y otros para preguntar y responder todo lo que te inquiete. También tiene sus redes sociales y el portal Mentes Abiertas. ¿Cuántas posibilidades de estar en red? Creo que sé lo que te preguntas. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se estudia en la UOC? El consultor te irá proponiendo actividades. Son principalmente lo que se llaman las PEC, es decir, pruebas de evaluación continua. Podrás planificar el tiempo que dedicas a las PEC de cada asignatura con la ayuda del calendario, donde tendrás marcado el día de entrega de los ejercicios de cada asignatura.
Dispondrás de todos los recursos que necesitas para realizar la PEC, apuntes y materiales para leer, escuchar y mirar, así como una extensa biblioteca y recursos en línea. Veo que te lo tomas muy en serio. Sí, En el aula recibes la ayuda de tus compañeros y recomendaciones. Puedes compartir dudas y puntos de vista y también realizar PEC colaborativas. Y mandarás las actividades por el registro de evaluación continua. El consultor las corregirá y te avisará cuando publique las calificaciones. Irás avanzando en el curso y adquiriendo competencias. Podrás consultar las calificaciones de las asignaturas en la consulta de notas finales. Si la asignatura tiene pruebas de evaluación final presenciales, la UOC facilita más de 20 sedes de examen. Te proponemos 2 fechas en horarios diferentes para que puedas elegir la que más te convenga. Debes validarla en la hoja personal de examen. Puedes recibir los resultados en el móvil. En secretaría puedes ver tu expediente académico. Una vez logrados los créditos correspondientes, puedes solicitar el título. Y una vez graduado, serás invitado a participar en el acto de graduación con las personas con las que has compartido esta experiencia. Pero esto no será un adiós, sino una nueva bienvenida. Como alumni de la UOC, tendrás muchas ventajas para estrenar. Ahora, tu punto de contacto con la UOC y tus compañeros es la comunidad de graduados donde dispones de información de tu sector y servicios de carrera profesional. Y es que apostamos por el aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros somos UOC. ¿Y tú? Muy bien, buenos días y buenas tardes de nuevo. Simplemente para añadir un tema que quizás no habíamos explicado antes a fondo y para aclararlo un poco, que tiene que ver con la duración del programa. El programa en un principio es un programa que tiene 60 créditos y que está pensado para poder hacerse de manera flexible dependiendo del tiempo que vosotros tengáis, la disponibilidad que tengáis a nivel profesional y personal. Es decir, si queréis hacerlo en un año, existe la posibilidad de hacer el programa en un año. Con 32 y 28 créditos se puede hacer perfectamente, así que si disponéis de más tiempo lo podéis hacer en un año. Si queréis hacerlo en 3 semestres, en 4 semestres, en 5, en 6, pues es totalmente flexible. Es decir, el número de asignaturas no existe ningún mínimo, incluso algún semestre si por cualquier ocasión pues no podéis seguir el programa ese semestre, podéis descansar y volver a retomarlo. Así que, como os decía, desde personas que necesiten hacerlo en un año lo pueden hacer, y quien necesite más tiempo, pues el que sea necesario. Así que esta es una aclaración importante. Y nada, volver a deciros que si tenéis cualquier pregunta, pues volveremos a pasar, colgaremos el vídeo y tendréis esta dirección gonzalezzetc@uoc.edu para hacer cualquier pregunta que queráis hacer al respecto. Muchísimas gracias de nuevo.